Oseas capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso número 3. Vamos a leer esa introducción de este capítulo. La palabra del Señor dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Oramos, bendito Señor, que puedas ministrarnos, fortalecernos en tu presencia, sabiendo, Señor, que tu palabra nos edifica, nos da de su amor, de su conocimiento. Nos ayuda, Señor, a ser no solamente exhortados, sino que también nos ayudas a crecer. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, las semanas anteriores hemos ya revisado la profecía de Oseas. No estamos en algo nuevo, ya venimos estudiándolo así, no tal vez en orden, pero sí bastante con detalles importantes que tenemos que revisar. Lo primero es que sabemos que en los primeros 3 capítulos se ha dado una figura. Es el hecho de que así como Oseas tuvo una mujer que le fue infiel, es una comparativa a la relación que Dios tiene con su pueblo. Así como Oseas ha sido infiel, así como la mujer de Oseas ha sido infiel al pacto de matrimonio, así Israel ha sido infiel al pacto que tenía con Dios. Entonces, hemos ido llevando esa comparativa, hemos ido viendo esa figura y hemos aprendido muchas cosas, particularmente lo que vimos la semana pasada, de cómo el pecado nos humilla, cómo el pecado nos expone. Pero cuando llegamos al 4 en adelante, comienza ya, nosotros le decimos, la construcción de los discursos. ¿Por qué? Desde el capítulo 4, 5, 6, 7 hasta el capítulo 11 se van a dar los discursos del profeta, y eso implica una serie de profecías, oráculos de condenación, de juicio, para poder reprender al pueblo. Entonces, desde el 4 en adelante encontramos, hermano, una serie de situaciones que el Señor les va a demandar. En el capítulo 4 el Señor acusa a Israel con una demanda, de tal manera que así como en el capítulo 2 se da una demanda de divorcio, porque claro, la mujer infiel había tenido relaciones con otros hombres y eso había tenido consecuencias como tener hijos que representaban infidelidad. Así en el capítulo 4 el Señor también va a denunciar el pecado de su pueblo, y el Señor va a denunciar el pecado de su pueblo a través de 3 acusaciones fuertes. La primera de ellas es que va a acusar al pueblo de una condición muy dura, muy terrible, y es que el Señor va a hablar acerca de ignorancia. Bien fuerte eso, es muy fuerte, porque nosotros hoy en día pues nadie anda ahí como diciendo, es que fíjese que yo realmente tengo estudios, ¿verdad?, de teología o mucho menos de eso. No, estamos hablando de un conocimiento distinto, un conocimiento que va más allá de eso, que es haber conocido al Señor, haber experimentado su gracia, haber experimentado su misericordia y lamentablemente actuar como personas que no tienen ese temor de Dios, ese conocimiento. Entonces, la primera acusación tiene que ver con eso y nos va a dar una escena. La escena del versículo 1 al 3 es cómo está la sociedad. Es la sociedad en este momento en Israel se movía bajo estos grandes, digamos, errores, fallas morales, y podemos identificarlos como
de forma positiva y negativa, porque hay cosas que ellos habían dejado de hacer y hay cosas que están haciendo. Entonces, a mí me interesa que veamos las dos, las cosas que no han hecho y las cosas que están haciendo, ¿verdad? Es decir, acciones de rebelión en contra de Dios porque ellos la están haciendo y cosas que no están haciendo para Dios. Entonces, del verso 1 al 3 vamos a identificar eso. Del verso 4 hasta el verso número 12 vamos a encontrar la segunda acusación. Pero voy a tener una pequeña, digamos, un desvío, porque voy a saltarme esos versos porque quiero llegar al verso número 11 y 12, que es, digamos, una de esas acusaciones, pero lo que voy a hacer es preguntarnos cómo y por qué es que el pueblo está así. Entonces, y por último, podemos entender que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, encontramos la tercera causa o acusación que se le está haciendo al pueblo. Son tres grandes acusaciones, ya se las voy a estar explicando en breves minutos. Así que veamos la primera, vamos a ver cómo es que han caído en esta deplorable situación este pueblo y vamos a ver lo que Dios les exige, lo que Dios les demanda. Primero, vea conmigo el verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas no hay. Hay cosas que no están haciendo. Es decir, no hay para Dios verdad. La palabra en el hebreo es la palabra fidelidad. Entonces no hay fidelidad a Dios. No hay fidelidad a Dios, pero no hay fidelidad tampoco a las relaciones con las personas en ese pueblo. O sea, no está hablando solamente hacia Dios la reflexión, sino que es cómo se comporta el pueblo, cómo está actuando el pueblo con la otra parte digamos, del prójimo. Entonces no hay fidelidad. Esa palabra verdad hay que cambiarla por fidelidad, porque es lo que realmente quiere decir, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que no hay fidelidad. Dos, ni misericordia, Gesed. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no son compasivas, no tienen el corazón hacia el prójimo, no les interesa a las demás personas, no les interesa el tratar bien a las personas de su alrededor. Eso les es irrelevante. Entonces no hay verdad o fidelidad, no hay gesed, no hay misericordia. Y por último, que es la base, es lo que sostiene el andamiaje, ¿por qué son infieles? ¿Y por qué son sin misericordia? Por una sola razón. Y la razón es que no tienen conocimiento del Señor, no tienen conocimiento de Dios. Vea lo que dice el versículo, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Israel se fundó, se estableció para que en Israel hubiera conocimiento de Dios. Pero en Israel no hay conocimiento de Dios. Están viviendo como que no tuvieran el conocimiento del Señor. Y por lo tanto es peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros como el pueblo del Señor tenemos que reflejar conocimiento de Dios, entonces si el pueblo de Dios no refleja ese conocimiento, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Porque somos el único lugar en la tierra en el cual Dios refleja su grande misericordia y temor hacia su pueblo. Es decir, si nosotros no le tenemos temor a Dios, ¿quién le va a temer? ¿Quién? Si nadie le va a temer. Pero esta reflexión la hago por algo muy importante, y es el hecho de que las consecuencias son terribles. Porque a veces nosotros creemos que las consecuencias solo es nuestra vida, ¿verdad? No. Mire lo que implica que en su casa no se lea la palabra. Mira lo que pasa cuando usted se aleja, cuando usted no llena su iglesia, cuando usted deja de perseverar. Escuche lo que dice. Hay una reflexión. Entonces, si no tenemos conocimiento de Dios, no hay verdad ni misericordia, pero también hay acciones. ¿Por qué? Porque la ignorancia provoca desobediencia. Entonces veamos esa desobediencia que ellos están cometiendo. Versículo 2, mire,
perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Mire el orden que sigue. Son los pecados de la segunda tabla de la ley, ¿verdad? Los pecados de no adulterarás, no robarás, no matarás, no mentirás. Hay pecados, hay faltas que están haciendo ellos con sus labios, porque mire lo que dice: perjurar, mentir, con las palabras que se oyen en su pueblo, las palabras que se oyen en las casas de los cristianos, las acciones que se cometen, porque por una parte son declaraciones que tenemos, pero también son acciones, porque mire, matar, hurtar y adulterar son acciones, pero ¿qué es lo que sucede? Hay palabras y hay acciones que el pueblo de Dios refleja. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, hermano, a todo mundo le puede perdonar el Señor ciertas cosas, como hay personas que su vocabulario deja mucho que desear, hay personas que su conducta deja mucho que desear, pero a su pueblo que debería de tener el conocimiento de Dios, su pueblo que debería de tener el temor de Dios, y si eso no hay en el pueblo del Señor, ¿en dónde va Dios a encontrar el temor de su nombre? Si no está en nosotros. Entonces, todos los pecados que se están cometiendo son los pecados que se cometen en contra de otras personas. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios, nuestra decadencia espiritual se nota alrededor de las personas con las que vivimos, alrededor de las personas con las que nos congregamos, alrededor de las personas con las que estamos viviendo. Ahí se nota nuestra decadencia espiritual. Ahí se nota cuando estamos mal con Dios. Ahí se nota cuando nosotros estamos apartados, fríos, cuando en nuestra vida no hay un fuego espiritual, cuando nuestra vida se ha vuelto religiosa, automática, sin pasión para con Dios. Mire, es algo difícil, porque todas las cosas que uno dice, es que yo amo a Dios, es que realmente yo tengo un amor por el Señor, no se demuestra diciéndolo, se demuestra haciendo acciones para nuestra gente, para nuestro prójimo. No hay manera de hablar del amor de Dios si no estamos actuando en el temor y en el amor del Señor. No se puede reflejar la gloria del Señor. La belleza de Dios solamente se puede ver en las acciones de los cristianos. Y fíjese que yo siempre me acuerdo de esto y me digo, cómo yo quisiera que la iglesia tomara, ¿verdad? Yo estoy orando porque siento que vamos por un camino un poquito incierto, no sé, pero hay que tomar acciones, ¿verdad? Hablaba ayer con la hermana Vanessa, anteayer, perdón, y estamos ahí porque hemos dejado muchas cosas de matrimonios que no hemos hecho y no estamos programando el retiro y hay muchas cosas que se han quedado, pero si no seguimos como actuando en eso, en esas acciones, ¿cómo vamos a demostrar que amamos al Señor? ¿Cómo vamos a demostrar la belleza del Señor si nuestras acciones son decadentes? Entonces me acuerdo yo cuando estábamos en un retiro con unos hermanos que son de otra iglesia, ¿verdad? Y me recuerdo yo que se cayó, o sea, uno de los amigos que llegó a predicar, su hijo anda en silla de ruedas y él movió mal la silla de ruedas y el muchacho se le cayó en el suelo. Entonces, pero a mí lo que me impactó, porque allí se puede ver la belleza de Dios en la vida de los cristianos. ¿Qué es lo que está fluyendo en tu vida? ¿Qué es lo que está fluyendo en tu vida espiritual? ¿Quieres saber lo que está fluyendo? ¿Cómo amaneciste hoy en la mañana? ¿Peleando? ¿Discutiendo con tu esposa porque por $10 que no dejaste? O sea, ¿qué está fluyendo? Hablemos la verdad. ¿Qué está fluyendo en nosotros hoy en día, ahorita, para con tu esposo, para con tu esposa, para con tus hijos? Que aquí no andemos hablando de que vengo al culto el viernes. A mí eso me encanta que venga, pero debo decir algo, no se engañe. El fluir de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, se ve en el flujo de sus palabras, en el flujo de su trato con los demás.
Ahí está la vida espiritual de alguien. ¿Quiere usted capturar la vida espiritual de una persona? Fíjese lo que hace esa persona cuando nadie lo ve. Fíjese que tengo un amigo malo, ¿verdad? Que yo no sé por qué tiene esa tremenda mala costumbre de que me acuerdo de estar yo en galerías y estaba almorzando porque iba para un culto, y de repente me tomo un video y en el video yo cortando ahí, agarrando los tenedores para comerme la ensalada, y hoy me lo volvió a hacer, ¿verdad? Yo venía de unas cosas, de estas cosas del mantenimiento, y yo caminando, ¿verdad? Iba para comprar ahí a Dollar City, y me grabó un video, pero no me dice, y al rato lo manda, y se lo manda a los amigos, y se lo manda a los cheros, y yo digo, gracias a Dios que por lo menos aparezco ahí medio de un deco, ¿verdad? Porque imagínense, me tomaron un video yo ahí peleando con otra gente o con otra chamaca, ¿ah? Fíjense que ayer me quedé pesado porque fue a dejar a Francisco, y un hermano de la iglesia me vio que yo pasé, pero ojalá que no haya pensado que pues sí, a ver en qué andaba yo, ¿verdad? Entonces, porque él estaba arreglando un carro con otro hermano, pero yo menos mal que las ventanas abajo todas, ¿verdad? No, solo con el Chucho andaba ahí a Francisco, que lo acababa de bajar, pero eso es el fluir de Dios. No se ve usted solito aquí en la iglesia, aquí no se le nota que usted puede ser hasta mismo diablo, ¿verdad? Porque aquí está aquí adorando, aquí está riéndose, sí, pero la pregunta es, el fluir de Dios, ¿cómo están tus palabritas? ¿Cómo está tu trato? ¿Cómo está? Ahorita que llegues a tu casa, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a ir a dormir, y otros, ¿qué? Se van a quedar peleando. Otros van a quedar discutiendo. Mire, ese es el fluir de Dios en su pueblo. El fluir de Dios en su pueblo no es que estamos en la iglesia, no. Aquí no es el lugar. El lugar es cuando estamos actuando sin que nadie nos vea. Cuando estamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestras acciones, nuestras palabras. Y le cuento yo que ese muchacho se cayó de la silla de ruedas. Y me encantó algo de los hermanos que estaban allí. Y yo los admiro mucho a ellos porque son gente de empresarios, dueños de negocios. Y fíjese que una acción de servicio que recogieron al muchacho, hermano, pero en sus brazos, y lo volvieron a subir a la silla de ruedas, y la señora le comenzó así con las manitas. Ella agarró unos algodones que andaban ahí en un botiquín medio mal hecho, y le comenzó a limpiar la sangre así con el algodoncito. Pero lo que me sorprendió a mí es que no le dio asco tocarle la saliva. Y el empresario, el esposo de ella, pues una acción muy bonita, que fue el que se echó encima al niño y le dijo, y no se apartaron hasta que lo dejaron como más ordenado, y ya dejó de llorar el muchacho. Yo le digo, ese tipo de acciones, ese tipo de belleza del Señor, porque forjamos la belleza de Dios en el mundo, la forjamos nosotros a través de nuestra conducta, a través de nuestro actuar, de nuestras palabras. No cabe en nosotros, hermano, el exaltarnos, que vamos a gritar, que vamos a decir algo. Eso no es el fluir de Dios. El fluir de Dios es cuando su pueblo muestra acciones bellas, en donde la gente puede decir, hey, allí, ¿por qué se comportó así? ¿Por qué esta persona es calmada? ¿Por qué es una persona mansa? ¿Por qué es una persona que se calla? Porque el poder de Dios está fluyendo en él y en ella. No nos engañemos. Mire, usted quiere ver milagros. ¿Quiere ver milagros? Comparta su pan con la gente humilde. Eso es un milagro. Imagínense hoy en día que todo el mundo anda en el egoísmo. Andamos en el egoísmo. Que una persona venga y diga, no hombre, le voy a dar de comer a una persona, voy a apartar. Y usted ha visto ahí en la cafetería que hay alguien que no anda para comer, y usted dice, no hombre, le voy a poner aquí $2, hermano. Ese es el fluir de Dios, mira. Ese es el fluir de Dios. Claro, Dios hace grandes milagros, pero los milagros pequeñitos los hacemos nosotros. ¿Y qué es un milagro en el pueblo de Dios? Que usted, ahora que regrese a la casa, ya no llegue enojado, porque aquí hay gente que vive en la misma casa y ni se hablan, ni se saludan. ¿Y qué tipo de cristianos son, pues? Ahí andan ahí engañándose que aquí venimos a la iglesia y que somos cristianos. ¿Por qué no le hablas a tu hermano? ¿Por qué no le hablas a tu esposo? ¿Por qué no le hablas a tu esposa? Peleados andan.
¿Qué fluir de Dios hay? ¿Qué fluir de Dios hay? Entonces, el fluir de Dios en la vida de un hombre y una mujer son sus palabras, son sus acciones y lo que creamos en un mundo espiritual. ¿Querés ver? ¿Querés ver cómo andás con Dios o sin Dios? En la mañana, cuando vas de camino a San Salvador o al trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Venís oyendo música, hablas con Dios. Fluí en lo espiritual. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Entonces, comenzás a orar. Comenzás a orar. Yo andaba unos documentos bien importantes. Pero yo desde la mañana, Señor, mira, claro, tuve un momento de medio de oración antes de salir, porque salimos bien temprano, 3:30, y nos fuimos. Pero ¿qué pasa? Yo en el camino, Señor, y todavía me dejé un ratito a hablar con el Señor, porque yo quería hablar con Él. Y puse al pastor, ya me agarró la tarde, como a las 4:20, puse al fundador, y comencé a oír la última parte del sermón. Y llegué, desayunamos, pero estaban unas notas ahí, unos folders importantes, y no sé qué pasó, se me olvidaron. Pero ¿qué es andar con Dios? Andar con Dios y fluir en el fluir de Dios es saber que usted anda así, anda sometido a Él, sin necesidad de andar gritando, hombre. Sin necesidad de decir, ay, es que yo aquí tengo mi Biblia. Y bueno, me fui a mis diligencias que tenía que hacer, y allá como a las 11 de la mañana no encontré el bendito folder. ¿Dónde lo dejé? Lo dejé en el restaurante, ahí en el comedor. Bueno, me era afligido porque eran documentos importantes, pero allá en el fondo de mi corazón, no te preocupes. Si es que si andas caminando con Dios, ¿qué te van a pasar cositas? Sí, pero todas esas cosas están controladas por el Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Pues, vengo yo y digo, que aquello, que me van a quitar los papeles, son únicos, y cómo los hago para recuperar. Pero allá el Espíritu Santo, calmate, hombre, anda. Subí al carro medio ajolotado, fui al comedor donde desayuné, llegué, me parqué, cabal, y fíjese, señorita, que en la mañana medio dormido andaba, ya le hice la broma a la muchacha. Espéreme, le voy a preguntar a la gerente. Sí, dice que los tiene. Ya descansé, ya salió la señora, pero todo perfecto. Todo perfecto. ¿Por qué? Porque es el fluir de Dios. El fluir de Dios. Y venimos. Y mi esposa, mira, Michael, anda a traer a la niña. No puedo, porque, pues mira, y que no sé qué, y ella va a predicar. Entonces, medio nos vimos, platicamos, pero ¿qué tal? Bien, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? Tranquilo. Nada de pleitos. Es un milagro, ese es otro gran milagro. Entonces, tranquilo. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Cómo fluye Dios en nosotros? ¿En cómo? ¿Quiere saber qué tanto hay de Dios en usted? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber? Vaya, ya le dije sus palabras, sus acciones. Ahora veamos la huella, la imagen que usted deja en las demás personas. ¿Qué imagen tienen los demás de usted? Es que fíjese que hoy me tocó con un cliente y era malcriado, pero ya usted fue grosero. ¿Qué pasó? ¿Qué imagen dejó en él? Usted dejó una mala imagen. ¿Por qué? Porque no se controla. Porque el Espíritu Santo lo quiere dominar, pero usted no quiere someterse al Espíritu. Porque lo vuelvo a repetir, hermano, estar en la iglesia, culto tras culto, está bien, pero la pregunta es, ¿qué perfume deja Jesús en ti? ¿Se nota el perfume de Dios en su presencia en tu vida? Entonces, si ahora trataste con una persona, la dejaste humillada, la regañaste, la maltrataste, entonces, ¿qué dejaste? No dejaste el perfume de Jesús. ¿Sabes qué dejaste? Dejaste una terrible imagen de la figura de Cristo en la vida de esa persona. ¿Y sabes qué es lo que dice? La gente dice, ya es cristiano, este se congrega, este anda a Biblia. Mentira, porque no es lo que vos digas, es la marca, la imagen que dejas en la mente y en el corazón de la gente que te rodea. Y si al final de los días tus hijos dijeron, es que yo no sé si mi papá fue cristiano, quiere decir que usted fue un cristino, no fue un cristiano, que estuvo viniendo a la iglesia,
pero su vida verdaderamente nunca la enderezó, nunca la calmó, nunca la sometió. Mire, la figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, es como un río. La figura del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan es como el viento. Y cuánta gente aquí el Señor los quiere llevar por el río de la bendición, por el viento de la bendición. ¿Y qué es lo que andamos haciendo? ¿Qué es lo que andamos haciendo? Regando gente, regañando, humillando, enojados, molestos. Allá abajo todavía nos peleamos por un vuelto que no nos dieron y enojados subimos. No, hombre, hermano, o sea, el fluir de Dios en usted. ¿Sabe qué significa eso? No tienes conocimiento de Dios. Significa que hay ausencia de Dios en ti. Significa que no andamos bien. Significa que estamos en la iglesia. Pero es que a un cristiano no se le debe de andar midiendo por las veces que viene al culto. Se le tiene que medir por el perfume de Jesús en su vida. Si el perfume de Jesús en él se impregna en usted, quiere decir que esa persona es obediente al Espíritu Santo. Y eso se mira en la gente, hermano. Discúlpeme que le diga, pero se nota cuando una persona está sometida al Espíritu Santo de Dios. Y se nota cuando hay una persona que está sometida al Espíritu, pero a saber de quién, hermano. Espíritu de otra persona que no voy a citar. ¿Por qué? Por el olor, por la fragancia. Tenemos que dejar una huella en la gente. Pero ¿qué es lo que sucede con este pueblo? Mire qué pasa cuando usted, ponga atención a esto. ¿Qué pasa cuando usted comienza a ese fluir de Dios que yo le he dicho? Que no anda en comunión con Él, que no tiene conocimiento del Señor. Mire lo que pasa en el versículo 3, léalo. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hay una anticreación, diga conmigo, anticreación. Mire cómo va en el orden: las bestias, las aves y los peces. Diga conmigo, ambiente. Mire, ¿quiere saber usted si es cristiano? ¿Qué ambiente maneja usted en su casa? ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo este versículo? Se lo voy a explicar. Como no tienen conocimiento de Dios. Todo el ambiente, hasta la naturaleza, se está muriendo. Y en lugar de ser el hombre creado para sojuzgar, la creación se muere. La creación se muere, el ambiente se muere. ¿Por qué? Porque para cosas de nosotros, Dios nos puso en un lugar, nos puso en un espacio. Y le digo esto: hay ambientes nocivos, hermano, donde lamentablemente tenemos un ambiente tan cargado, tenemos un ambiente tan pesado, que no entra Dios ahí. El Señor no se mueve por el viento. El Señor no se mueve porque en ese lugar haya, es que es un lugar espacioso, pastor. Es que mire, mi casa es una casita chiquitita. Entonces, ¿por dónde se mueve Dios en la casa de una persona, en el ambiente de alguien? En el comportamiento de la familia. Usted quiere ver si usted anda en comunión con el Señor, si usted tiene conocimiento del Señor. No me enseñe los versículos de su Biblia. Enséñeme cómo vive con sus hijos. Enséñeme cómo doma a esas bestias que tiene a su sujeción, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, hermano. Mire, hay caballitos, ¿verdad? Un poquito, nosotros, eso tal vez puede ser un poquito animalitos que el freno les cuesta, ¿verdad? Y hay que ver por dónde agarrarlos. Entonces, pero aquí hay hombres y mujeres que a través del Espíritu Santo andan dominando a sus hijos. Y yo los admiro, porque yo digo, vaya, aquí yo veo cómo con oración, cómo con la conducta, cómo se someten, cómo se sujetan.
Pero aquí tenemos familias que los niños de 7 años ya nos dominan a nosotros. Semejantes rufianes, a Mariona los deberían de matar. ¿Por qué? Quiere decir que tu ambiente no es bueno. Quiere decir que has dañado un orden que Dios ha establecido. ¿Por qué? Como el hombre no tiene conocimiento de Dios, se daña la tierra, se daña su ambiente, se daña su lugar. Y qué peor cosa, hermano, que mire, usted se mete al ambiente de su amante y en la casa de ella, usted por lo menos ahí está como es un rato, ay, que mira, y que usted le deja 50 pesos y después, y como comieron y almorzaron o fueron ahí al pollo campero de escondidas y usted hay un jardín de rosas y llega a su casa y la mujer comienza, mira, no me dejaste para el súper y mira que tuve que ir en la mañana y hoy es el día de la mujer y no me felicitaste. ¡Ala! Yo, mire, heroína pues, que tuvieron que ir a la consulta porque las mujeres son arrechas y van a la consulta solas, pero si es el marido el que va a la consulta y va con la mujer porque es un gran nacayote que solo no va a ninguna parte. Y encima de eso llevaron a los hijos a la escuela, llevaron a los hijos y llega usted y la mujer reclamándole porque no le dejó para la comida, porque usted se la gastó con su amante y usted ha dañado el ambiente. Porque usted trae de allá. ¿Qué es lo que trae de allá? ¿Usted cree que no trae para llevar? ¿Cómo no? Usted trae para llevar de donde la casa de su amante. ¿Y qué trae para llevar? ¿Sabe qué trae? ¿Sabe? Un espíritu de engaño, de mentira. Y usted lo comparte con su mujer allí. ¿Y sabe qué usted comienza a pensar? Allá me tratan bien, allá no me friega que esta solo fregando me vive. Pero es tu mujer, es tu esposa. ¿Cuánta gente su vida se le ha hecho un infierno? ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen conocimiento de Dios. Porque el ambiente de la familia, el ambiente de la casa se maneja con el Espíritu, señores. Se maneja con el Espíritu. ¿Cómo, pastor? Ver, hermano, ¿usted cree que tenemos problemas? Yo estoy orando con mi esposa. Yo le dije, mira, Cintia, vení. Y comenzamos a orar por mi niña Miranda, porque ha tenido problemas en el colegio. Y vamos. Ahí vamos, en medio de que, mira, ya me voy a ir a recogerla aquella. Ahí metemos lo espiritual. Pero ¿cuántos aquí que llegan en la noche enojados? El ambiente turbio de la casa, como que fuera una cosa de problemas. Y usted con aquello que da 2 vueltas antes de llegar a su casa porque no quiere llegar a su casa. ¿Por qué? Porque usted ha creado un ambiente nocivo, turbio. Y usted dice, es que mi mujer, no, señor, es usted el que no lleva paz en su corazón. No lleva paz. Entonces, Oseas dice, hey, toda la sociedad se ha corrompido y la tierra se ha corrompido y la línea es uno tras otro, porque note esto, mire lo que dice el versículo 3 nuevamente, por lo cual se enlutará la tierra, dice, mire bien, y se extenuará todo morador, primero los hombres, morador de ella, con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con los peces del mar. Todo se contamina. ¿Con qué? Con una infidelidad, con tu carácter no sometido al Señor. Todo se contamina, todo se ensucia. De lo contrario, un ambiente donde no está el poder de Dios, un ambiente donde la presencia del Señor no está. Mire, usted nunca ha leído en el Nuevo Testamento ese milagro precioso que el Señor hizo en el ciego, en Marcos capítulo 8 de Betsaida. Y sabe, hermano, que ese ciego el Señor lo tomó de su mano y lo sacó de la aldea y le dijo, venite, lo sanó. El milagro en 2 etapas, ¿verdad? Primero le quitó un poquito la ceguera, vio como árboles, pero después lo volvió a tocar y lo sanó por completo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo después, no entres nuevamente a la aldea? Porque hay ambientes donde ya el Señor nos está moviendo ahí. Y mire, todos tenemos un Betsaida donde ya no queremos llegar, donde ya no queremos estar,
donde ya no está la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿quién hizo eso? Nosotros hemos hecho esa lucha, nosotros hemos hecho esa pugna, nosotros hemos hecho ese pleito con el hermano, con los familiares. ¿Por qué? Porque no queremos estar sometidos a la presencia del Señor. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo me peleé con mi hermano hace 2 semanas. Una discusión fuerte enfrente a mis padres. Y el pleito fue tan fuerte que en lo que estaba mi mamá ahí, porque mi esposa habló y que quería hablar, la niña pequeñita escuchó el pleito que yo tenía con mi hermano. Y mi padre exaltó la voz y dijo, cállense, dijo. Y no nos callamos. ¿Qué provoqué? ¿Por qué? Porque yo tenía que dar mi argumento, porque yo tenía que decir, yo tengo la razón, porque yo tenía que decir, yo aquí. ¿Y qué pasó? Ahora las niñas no quieren ir a la casa por no ver a mi hermano, por el pleito. ¿Y qué pasó? Y yo que soy pastor, y yo que sirvo al Señor, ¿por qué no cuidé mi boca? ¿Por qué no le hice caso a mi padre? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Sabe? Porque ese es el problema de nosotros. ¿Cuál es el problema de nosotros? Pasamos en esto sirviendo, trabajando por el Señor. Pero el gran problema de nosotros es que aunque andemos en las cosas cristianas, jamás esto nos va a hacer cristianos si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo. El interior es lo que tiene que estar sometido al Señor. Lo de afuera no, hermanos. Lo de adentro tiene que estar. Y si usted lo de adentro no lo anda sometido al Señor, su lengua, sus ojos, sus oídos, usted no va a estar sometido al Señor en ninguna área. Y usted va a tener este tipo de conflictos. Y usted va a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque mi pueblo tiene un gran defecto. ¿Qué es lo que tiene el pueblo? No tiene conocimiento de Dios. No tiene conocimiento de Dios. Y se lo va a decir. Vea lo que dice el verso 6. Mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay una relación ahí. No hay conocimiento de Dios. Y el no conocimiento del Señor, ¿a qué nos lleva? A una decadencia espiritual en donde nuestra conducta no tiene un fluir de Dios en nuestra vida y no tenemos un sometimiento al Espíritu Santo. Ahora, vea esto. Usted se va a preguntar, mire, ¿y por qué no tenían conocimiento de Dios? Porque lamentablemente se habían levantado en una condición muy difícil para con Dios. ¿Sabe? Los sacerdotes no les enseñaban la palabra de Dios y por eso ellos no tenían conocimiento del Señor. Mire cómo es una cosa y la otra. La mala enseñanza, el no saber palabra de Dios, nos lleva a la ignorancia espiritual, nos lleva a desconocer cómo responder a las horas, a las situaciones de nuestra vida y el desconectarnos del no estar en las cosas del Señor nos ayuda, hermano, a que nuestra decadencia se enfoque y sea más fuerte cada día más. ¿Sabe cuánto tiempo tenían ellos de no oír palabra de Dios verdaderamente? Desde el momento en que Jeroboam estableció los sacerdotes falsos y la religión falsa de Israel, Israel comenzó a decaer y a decaer en un engaño. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Por qué razón? Una cosa muy importante. Si usted, hermano, quiere crecer en el conocimiento de Dios, no hay para dónde. Tiene que acercarse al Señor. Tiene que acercarse a su palabra. Si su lejanía de esta palabra es grande, la distancia es grande, su acción, sus palabras van a demostrar la ignorancia que tiene de Dios. La ignorancia. La cercanía a la palabra del Señor le va a mostrar cómo el poder del Señor fluye en usted. Mire, 2 consejos. Primero, 2 consejos. Lo primero, tenga contacto con la palabra todos los días de su vida. Todos los días. ¿Cómo tenemos contacto? Solamente, hermano, es cuando leemos. Cuando leamos. Leamos
por encimita, aunque sea, pero una palabrita que se nos quede, ya ahí tenemos contacto con la Biblia y con la presencia del Señor. Pero una cosa más que yo les quiero recomendar es, hermanos, no se queden solo con su lectura. Estudie la Biblia, oiga sermones, siéntese y comience a leerla cuando tenga el tiempo. Tal vez en la mañana no lo tiene, pero en la tarde sí. ¿Y qué pasa? A través de esa lectura, esa palabra lo sostiene, lo edifica. Usted viene a su iglesia y usted comienza a crecer y usted comienza a reflejar la gloria del Señor en su vida, en sus palabras, en sus acciones, en sus detalles. Pero ¿qué sucede cuando nos apartamos? Caemos en esta ignorancia, que no es una ignorancia así total, sino que es un pueblo que ha dejado de tener contacto con la Biblia, un contacto con las cosas del Señor, contacto con la presencia. Entonces, mire, si yo me desconecto del Señor, mi familia lo nota, mi familia lo nota, mi esposa lo nota, mis hijos lo notan. Si yo me acerco al Señor, lo nota mi familia, mis hijos, y lo nota también toda la gente que está fuera de mi núcleo familiar. Pero si usted tiene ese contacto con el Señor, lo cosecha, lo cultiva, se deja guiar por el Espíritu Santo, se somete a Él y le dice: Señor, yo quiero tener esa presencia tuya en mi vida, en mis palabras, en mi conducta, en mi carácter. Pídaselo al Señor. ¿Por qué no le pide ahora: Señor, dame sometimiento, dame un espíritu para someterme a ti, Señor? Y vea, hermano, qué precioso cuando usted comienza a cultivar la presencia de Dios en su vida y usted comienza a ver que Él va llenando su vida y va llenando aquellos vacíos de su forma de ser, y aquellas cosas que son feas en nosotros comienzan a cambiar, porque la presencia de Dios es viva, y como la presencia de Dios es poder y es viva, y la palabra, hermano, tiene una gran eficacia para poder destruir las partes más duras de nuestra conducta. La palabra nos transforma y nos va dando una forma diferente y nos va haciendo a la medida y a la imagen de Jesucristo el Señor. Hermanos, oro en esta noche para que usted entienda cómo es el fluir de Dios. El fluir de Dios es en el día a día. El fluir de Dios es en nuestra conducta. El fluir de Dios es en nuestras palabras. Pero sepamos que el contacto más importante que debemos de tener con Dios es aquí, en la Escritura. Es que la palabra nos hable el corazón y a través de ella conocer al Señor, conocer más de Él, saber más de Él, y que la gente vea en mí que el Señor vive en mí. Mis acciones, mi conducta, cada día se parecen más al amor, a la fidelidad de Jesucristo. No es un conocimiento de saberse 20 versículos, es un conocimiento de saber estar sometido al Espíritu Santo. Que el Señor sepa que nosotros estamos con Él y que la gente sepa que nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Ahí está el conocimiento, ahí se mire. Mire, no es por teología, no es por haber pasado 4 años en el seminario, no es ni tan siquiera por hacer los 12 meses de laico. Usted se va a repetir mucho, pero eso no da conocimiento. El conocimiento de Dios se nota en nuestra conducta. Ahí se revela quién sabe de Dios. Y aquella persona que más temor de Dios tiene es más prudente, es más sumisa, y la mansedumbre está en nosotros. Y la gente le encanta ver en nosotros esa dulzura, que no la ve en cualquiera. Pero qué bonito cuando la gente dice: esta persona tiene algo diferente, esta persona es algo distinta. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Señor. Es un conocimiento que está creciendo, un temor de Dios que crece, y sobre todo una presencia de Dios que se nota en nosotros, en nuestras acciones más pequeñas, no en las grandes, en pequeñas cosas, como cómo respondes, qué cara pusiste, cómo actuaste en un problema. Ahí se nota la presencia de Dios en nosotros. ¿Querés vivir libre? Deja que Dios venga a tu vida y deja que el Señor te haga crecer, y comencemos todos nosotros a cultivar una presencia de Dios
en todos nuestros actos, en todos los días de nuestra vida y en todo momento somos de Cristo y tenemos que parecernos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.